Hola a todos y bienvenidos al episodio 26 de la Comunidad de Educación Financiera. Hoy tenemos con nosotros a Lena Perepelova. Lena es una emprendedora focalizada específicamente en educación financiera. Además es conferenciante y fundadora del Women Investors Club y también de Fund Finance Academy, que luego comentaremos un poco acerca de ellos. Y bueno, Lena, bienvenida. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Y Lena, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Lena Perepelova y cuál es sobre todo pues un poco tu trayectoria y cómo llegas a ser esta gran defensora de la educación financiera a todos los niveles, desde mayores a niños. Bueno, sí, la historia empieza hace mucho tiempo y yo nací en Unión Soviética, en Moscú. Después viví en muchísimos años, estudié, viví en Holanda y en España vivo desde el año 2010. 2010. También he hecho un máster de IS en el año 2005. Y realmente educación financiera me empecé a dedicar desde el año 2016, cuando empecé la iniciativa Fund Finance. Me sorprendió mucho que los niños del día de hoy todavía no aprenden nada del mundo de negocios en general, ¿no? Que la educación todavía es muy parecida al pasado, a muy pasado. Y en este año tuve tiempo porque estuve aquí en casa con mi hija y creé un método de cómo enseñar a los niños de hoy el mundo donde vivimos, ¿no? Y según este método, podemos explicar a un niño o niña de 10 años qué es realmente una empresa y cómo relacionamos en el mundo económico. Realmente en el sistema educativo todavía hablamos, que me parece curioso, hablamos más de dinosaurios que empresas y al final los niños no entienden muchas cosas, forman algunas opiniones desde que les enseñan padres, todo, pero realmente poca gente enseña cómo funciona. Y con este método enseñamos desde cero a la inversión, a nivel qué es una inversión a niños de 12 años. Y cuando empecé esto en el año 2016, todo el mundo me empezó a hablar de dinero. Era impresionante que noté que era un tema muy importante para todo el mundo y más que nada para mujeres. Y me empezaron a invitar a hacer charlas, a dar explicaciones, me pidieron a explicarme como una niña y desde ahí nació la iniciativa Women Investors Club. Y hoy en día sí me dedico mucho a educación financiera a todos los niveles. Si quieres luego hablamos del Women Investors Club, pero de Fund Finance, ¿por qué crees que tenemos este gap, este hueco en la falta de la educación financiera? Lo que dices, los sistemas educativos que están totalmente desactualizados, donde el tema de la educación financiera y los negocios es algo que sí o sí todos vamos a tocar. Igual los negocios no tanto, pero la educación financiera seguro. Y sin embargo no se habla en absoluto. Tú sales al mundo laboral y nadie te ha explicado qué es ni siquiera una tarjeta de crédito. Entonces, temas tan básicos como esto. ¿Y por qué crees que tenemos este hueco enorme en nuestra sociedad, la educación financiera? Y también, no solo a nivel de escuela, sino también dentro de las casas. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, en mi casa nunca nadie me ha formado sobre esto. Bueno, yo creo que en general nuestra educación va realmente muy atrás en muchos aspectos, ¿no? Nos costó realmente formar un sistema educativo como la sociedad, ¿no? Si pensamos que al final el sistema educativo para todos, que teníamos que ni 200 años realmente, ¿no? Ah, y, y nos cuesta mucho actualizarla con necesidades de hoy. Por eso educación financiera es una de las partes que sí, que no estamos capaces de incorporarla ahí, igual como educación emocional también, ¿no? O salud, ¿no? Cómo cuidar nuestra salud también podríamos aprender en el colegio, ¿no? Pues no pienso que hay una razón ahí secreta, que hay algo muy especial, más que nada que es difícil cambiar el sistema y también educación financiera en mundo empresarial, enseñarle a los niños no es tan fácil, ¿no?
Hablabas antes un poco, ¿no? Que enseñas a todos los niveles, digamos, desde cero, o sea, desde, digamos, la base, que entiendo que empezarás pues por lo que es el ahorro y la importancia del ahorro y luego hacia la inversión pues para jóvenes. Pero ¿cómo lo planteas este tipo de formaciones en función, cómo lo haces en función de las edades o de los grupos que tienes delante o de cómo tú veas a los alumnos o cómo lo enfocáis esto? Mira, te voy a decir que realmente hablamos muy poco de finanzas personales con niños. Hablamos más de en explicarles más bases de economía, de qué es una empresa, cómo gana dinero la empresa. Les enseñamos un poco contabilidad de empresa, a nuestras relaciones como consumidores con la empresa. Y con estos conocimientos, yo creo que es más fácil formar conocimientos de finanzas personales, ¿no? Porque realmente los niños de 10 años, si les empiezas a hablar de ahorro o tarjetas de crédito, para ellos es algo muy extraño que no utilizan día a día, no tienen ninguna necesidad realmente. Y con educación financiera es importante que lo puedes aplicar a tu día a día y los niños realmente no lo pueden aplicar. Por eso es mucho más interesante y mucho más enriquecedor para ellos explicarles sobre el mundo de empresas y nuestro rol en la economía en general, que le ayuda a formar sus sí, opiniones y ver su sitio en la sociedad en general. Y educación financiera y finanzas personales vendrá un poco más tarde, y con esto ya hablamos más con teenagers, con adolescentes, ¿no? Y ya cuando realmente empiezan a participar en la economía, ¿no? Entonces con los niños es un poco más enfocado a entender la economía y imagino un poco a entender lo que es una empresa, ¿no? Como una respuesta a una necesidad que tiene la sociedad y cómo tú puedes generar valor a través de allá, que me imagino que es algo que les puede motivar. Además, los niños que siempre son súper, súper ingeniosos y muchísimo, muchísimo más que nosotros los adultos, que con los años vamos perdiendo un poco el ingenio y la imaginación. Entonces imagino que lo haces así, ¿no? Un poco más para que ellos piensen fuera bueno, de lo estándar y de, oye, dónde puedes ver un problema, dónde puedes ver una solución y hacerles entender cómo funciona el mundo empresarial, ¿no? Exactamente, porque ellas a día se interactúan, ¿no? Con las empresas, ¿no? Tienen PCs, juegan videojuegos, ¿no? Compran cosas, saben qué es Amazon y les hablamos sobre esto, ¿no? Les explicamos qué hace Amazon, les explicamos qué hace Apple, le explicamos cómo funciona una empresa de videojuegos, ¿no? Y esto para ellos es mucho más real, se entienden realmente los problemas y después se pueden aplicarlo a su vida. Por eso, si ellos entienden am, la necesidad de marketing, ¿no? ¿No? Y que la empresa tiene que ganar dinero vendiendo algo, después entienden mejor, ¿no? Por qué les cobran cosas en videojuegos, ¿no? Y son más conscientes y después ya se pueden hacer sus propias decisiones. Claro, claro. Y luego la parte, lo que decías, ¿no? De la inversión, que igual lo dejas un poco más para los adolescentes, que son los que ya empiezan pues, a tener sus primeros trabajos, sus primeros ingresos y a empezar a entender un poco más sobre el mundo del ahorro y la inversión, ¿no? Y tú, ¿cómo recomiendas a estos perfiles? Porque sí que es verdad que todos sabemos, ojalá yo lo hubiera sabido en mi época adolescente, pero que cuanto antes empiezas a invertir, mejor, simplemente por el propio interés compuesto. Pero también es verdad que es muy difícil a veces cuando estás en esas edades de plantearte, te hablan de, oye, invertir a largo plazo, a 30 años vista, y tú cuando tienes 16 años piensas, buf, a mí ahora no me hables de cuando yo vaya a tener 50, 60 años, que me queda muy lejos. Entonces, ¿tú cómo lo enfocas con ellos para hacerles entender de la importancia de esto, simplemente como para crear una estructura en su cabeza de cómo gestionar este tipo de finanzas y de inversiones? Realmente en mi programa no hablamos tanto sobre finanzas personales para adolescentes. Utilizamos un juego de presupuesto, que es juego de este juego y entienden un poco mejor. Pero hablamos más de
perspectiva grande, ¿no? De que entienden qué hace inversión, cómo funciona. Mi programa está más sobre economía general y mundo empresarial que enfocado en finanzas personales. Ok, entendido. O sea, y volvamos ahora un poco al Women Investors Club de que nos explicabas, ¿no? De cómo surgió un poco más tarde cuando viste que, pues, que muchas personas te empezaban a preguntar y a hablar de dinero. ¿Cómo, bueno, cómo surgió la necesidad y a partir de allá, sobre todo pues, las personas que atienden al club, qué es lo que pueden esperar ahí dentro y qué tipo de formación ya más enfocada para adultos, pues les das? Mira, el proyecto todavía está cambiando y cambiando mucho todo el rato. Yo estoy aprendiendo, yo también, a mí me gusta aprender y me gusta resolver problemas, ¿no? Y cuando empecé el proyecto, am, mi visión era enseñar a las mujeres la importancia de inversión y cómo se pueden hacerlo. Pero después me di cuenta que los conocimientos no son todos, ¿no? Que los conocimientos realmente no siempre o muchas veces no nos llevan a las acciones, ¿no? Y empecé también a dedicar más tiempo a entender nuestra relación con el dinero, relación entre dinero y felicidad y todo esto. Por eso ahí llegué a un concepto de bienestar financiero que realmente es mucho más amplio que solo los conocimientos. Y ahora empecé también a hablar mucho más de esto porque entendí que solo impartiendo los conocimientos, ¿no? Y explicando, ¿no? qué es la inversión, cómo se puede invertir, no ayudamos a las personas. Y por eso hoy el proyecto cambia un poco en su enfoque a enfoque más amplio de bienestar financiero, donde impartimos conocimientos, pero también más que nada ayudamos a las mujeres que son parte del club a llegar a sus objetivos, ¿no? A través de hábitos, cambio de mentalidad y conocimientos. Sí, a mí, o sea, me gusta mucho este punto que has mencionado porque es algo que estoy totalmente de acuerdo y que muchas veces no nos damos cuenta de que es así, que la relación con el dinero, como yo creo que como con cualquier cosa en nuestra vida, es un tema puro y duro de comportamiento. Y lo que dices, ¿no? De tú puedes tener todos los conocimientos a nivel teórico, pero al final lo que importa es tu relación es un comportamiento de cómo te estructuras y cómo entiendes todo y el porqué de las cosas. Entonces, eh, ¿hay algún patrón común de comportamiento que tú veas pues, en tus clientes que atienden a tus cursos con respecto a la gestión de sus finanzas cuando entran en tus cursos a luego cuando salen? O sea, ¿qué es lo principal que ves que dices, en esto pues fallamos casi todos? Bueno, no casi todos, pero por ejemplo, si hablamos sobre las mujeres, ¿no? Porque trabajo más con mujeres, nos falta mucho confianza en nosotros mismas y seguro confianza financiera. Y solamente el cambio esto grande, que yo tengo más confianza en mí misma, que yo lo entiendo mejor y que yo sé cómo buscar la información y yo ya estoy capaz de hacer mis propias decisiones, esto hace un salto muy, muy grande. Por eso, digamos, crecer confianza nos ayuda mucho y nos ayuda a todos, ¿no? Porque con finanzas yo creo que notamos mucho que, y además nos dice esto mucho en la media, todo que hay que dejarlo a los profesionales, es muy complicado, es muy, muy arriesgado. Por eso crecemos con esto un poco miedo. Además, no entendemos mucho cómo funciona el mundo de finanzas y economía y por eso no tenemos confianza en nosotros mismos. Y con aumento de confianza ya mejora la cosa. Pero se podría tener demasiada confianza, que también ya vas a un lado muy arriesgado, pero de esto podemos hablar más adelante si quieres. ¿Es que las mujeres normalmente tienen menos confianza que los hombres en este mundo de la inversión o... Sí, 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 estadísticamente, digamos, aprobado. Las mujeres tienen menos confianza financiera que hombres. Y también las mujeres vocalizan falta de conocimientos más que hombres. Esto es interesante, ¿no? Porque
en un principio no debería ser así, pero igual volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? De que está arraigado en nuestra sociedad desde hace muchos, muchos, muchos años, pues que la parte igual económica de un hogar, pues antes la llevaba más el hombre, y entonces igual pues por ahí viene relacionado, pero que claro que es algo que evidentemente a los tiempos modernos no aplica en absoluto, porque tanto el hombre como la mujer trabajan a los mismos niveles y estamos obligados por ambos lados a tener conocimientos bueno, y a mí la verdad que me gusta mucho que te hayas enfocado en, en las mujeres, en especial por lo que comentas, ¿no? Igual por poder transmitir ese punto extra de confianza, de decir, oye, yo te voy a dar los conocimientos y además pues te voy a dar los patrones de comportamientos para que veas lo que tú dices, ¿no? Que no es algo difícil, que el marketing y los medios a veces nos explican de que hay que dejarlo todo en manos de especialistas y hablamos de betas y de alfas y de números que si no lo conoces, pues te abruman y dices, oye, esto no es para mí y no lo conozco y ya pues lo borro de mi cabeza y no. Y realmente es algo que es mucho más sencillo, es un tema de comportamiento y de estandarizar procesos. Exactamente. Y Lena, ¿y hay alguna situación difícil o más extrema, por llamarla así, que te has encontrado en tus cursos con alguna persona o no? ¿O realmente la gente está muy abierta a entenderlo y a ver que realmente, bueno, que no es algo muy complejo y que tú estás allá para darles ese soporte y todo el conocimiento? Mm, bueno, situación difícil. Mira, yo voy a decir de algo que a lo mejor es muy curioso, pero am, relación con dinero está conectada mucho con nuestras creencias de pasado, ¿no? Por eso nosotros, muchos de nosotros todavía creemos que nos han dicho los padres. Por eso romper esto a muchos de nosotros nos cuesta, ¿no? Y esto vemos también después en nuestro comportamiento. Pues una persona con realmente bastante riqueza todavía se puede sentir muy, digamos, en estrés financiero, ¿no? Siempre estresada que no va a alcanzar dinero, que no va a tener suficiente. Y esto podría ser que llega de creencias de pasado, de que ha visto en la familia. Y esto ya tienes que descubrir tú mismo y tienes que trabajar tú mismo. Pero hablando con otra gente a lo mejor te das cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Por eso yo creo que tener la comunidad y tener oportunidad de hablar en grupo ayuda bastante. Y también, no sé si tú a veces en los cursos lo comentas o no, pero un poco también esta mentalidad que yo veo muchas veces de que igual lo que dices viene del pasado de mentalidad de escasez, es decir, oye, mi salario es lo único que puedo ganar y qué mal están los salarios y todos consideramos que estamos mal pagados y bueno, digamos esta mentalidad más negativa, ¿no? Y no sé si en tus cursos habláis también de la posibilidad de generar diferentes fuentes de ingresos y la importancia de no tener o que tu vida no dependa de una sola fuente de ingresos, porque eso conlleva un riesgo de que, oye, si la empresa te echa a la calle, pues entonces ya vienen luego los problemas. ¿Tú en tus formaciones o en los cursos incentivas también la búsqueda de otras fuentes de ingresos o la generación de negocios paralelos o esta parte no la tocas? Bueno, en mis cursos siempre hablamos de todas fuentes de ingresos que podemos tener, pero no enfocamos realmente en ingresos pasivos. Solo hablamos más que nada hablamos de inversión en la bolsa y inversión inmobiliaria, ¿no? De los dos activos los más populares, ¿no? Pero de qué hablamos más y más y que yo encuentro muy importante es que realmente si miramos a nuestro bienestar financiero tiene tres elementos, ¿no? Cómo manejamos finanzas a día a día, cómo planificamos nuestras finanzas a largo plazo y cómo aseguramos tener cosas que nos hacen feliz con dinero que tenemos. Y este tercer elemento es muy importante.
porque los estudios enseñan que la gente que se sienten, digamos, feliz en general, ¿no? Que tiene bienestar financiero bueno, es la gente que están capaz hacer cosas con el dinero que tienen, ¿no? Por eso hoy de día yo creo que hay mucho, mucho movimiento a crecer, ¿no? Tus ingresos, crecer tus ganancias, pero no hablamos que también con dinero que tenemos, si aseguras que tú tienes cosas que te realmente hacen feliz, también puedes estar feliz, ¿no? Pero esto requiere pensar realmente qué necesitas tú para hacerte feliz. No, no sé si te explico bien, ¿no? Por eso siempre podemos ir más allá, ¿no? Ganar más, pero si tú no aseguras hacer tres cosas que te hace contenta en una semana, nunca vas a ser feliz, ¿no? Con cualquier dinero. Claro, claro. Justo, de hecho, justo en el episodio anterior hablamos sobre el libro de la psicología del dinero, que uno de los puntos que trata es esto, ¿no? Que el tema de ganar dinero tiene un problema que hay una barrera que no tiene fin. Entonces, el fin, el saber de cuándo X dinero es suficiente para mí, depende de lo que tú dices, ¿no? De mirar hacia adentro y decir, oye, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Y aquí no hay una respuesta universal. Somos todos diferentes y a cada uno a alguien le hace muy feliz dar un paseo por la montaña, al otro un paseo en el parque con sus hijos y al otro conducir un Ferrari. Pero eso no quiere decir de que tú estés obligado a aspirar a comprarte ese Ferrari, porque si a ti no te va a hacer feliz, es que da igual, no. Tienes que buscar lo que a ti dentro te llene, ¿no? Y es muy buen punto esto que comentas de lo que nos falta, creo, a nosotros hoy en día es mirar hacia adentro y parar y decir, oye, yo qué es lo que valoro en esta vida, ¿no? Y muchísimas veces, al menos yo cuando hice este análisis para mí, para mis adentros, me di cuenta de que era muchísimo menos de lo que me imaginaba. Yo pensaba que era más, pero cuando miré para adentro dije, oye, pues el tipo de vida que a mí me hace feliz realmente no necesito mucho. Las cosas materiales a mí no me hacen muy feliz y me hacen feliz otro tipo de cosas. Y para mí fue un gran descubrimiento y lo que dices, ¿no? Me quitó un poco de presión y me generó ese bienestar financiero que comentas. Sí, no, absolutamente. Yo también soy muy gran fan, ¿no? De este libro. Y sí, yo creo que también a muchos padres de hoy de día, si nos preguntamos qué te hace feliz, vamos a decir que estar con nuestros hijos, ¿no? Pasar un tiempo tranquilo en familia. Pero después somos tan ocupados, ¿no? Trabajando y buscando ingresos, que no nos da tiempo para hacer algo que realmente a todos nosotros nos hace feliz y que nunca vamos a recuperar si perdemos hoy, ¿no? Exacto, exacto. Y Lena, comentabas un poco sobre las inversiones. Hablemos que has mencionado bolsas, has mencionado inmobiliaria. Eh, ¿Cómo lo enfocas esto tú con las personas a las que ayudas? Porque, bueno, ya sabes que es un tema muy personal en función pues, de la aversión al riesgo de la persona o de la edad en la que empieza, etcétera. Evidentemente no hay ninguna fórmula mágica aquí, pero ¿cómo lo enfocas tú para quitar ese miedo inicial y adaptarlo en función de cada perfil? O no sé si hay algunas personas a las que les suele recomendar más la bolsa, otros más la inmobiliaria, igual porque buscan pues más un cash flow más estable todos los meses. Y luego también, si quieres, si tocas otro tipo de inversiones, no sé si tocas metales preciosos o criptomonedas, no lo sé. Vale. Bueno, primero de todo, yo siempre explico la diferencia entre inversión activa, inversión pasiva y un trading, ¿no? Y explico que la gran parte de información que recibimos y mensajes que recibimos realmente son sobre inversión activa, ¿no? O incluso trading, que realmente es nada que ver con un inversor normal y corriente, ¿no? Estos son mi mensaje siempre lo más importante, explicando que hay algo como inversión pasiva que yo realmente pienso que tiene que hacer todo el mundo, y esto ni cuesta dinero, ni cuesta tiempo, ni conocimientos muy complicados, ¿no? Pero esto también parece como explicar a todo el mundo que haciendo 10 minutos de deporte a diario, tú vas a ser muy sano, ¿no? Parece tan simple y aburrido que al final nadie lo hace.
Pero gastamos mucho tiempo y explico mucho sobre esto, ¿no? Explico los gastos de fondos activos, enseño cómo ver y entender qué tipo de productos tenemos y realmente esta parte de aprendizaje yo creo que es muy importante. Con la inversión inmobiliaria igual enseño y explico cómo ver la rentabilidad, ¿no? de tu inversión, cómo comparar las rentabilidades para que la gente realmente tiene conocimientos para hacer sus propias decisiones. Que bueno, el tema de la inversión inmobiliaria, justo esta mañana están aprobando la ley de la vivienda, que bueno, yo creo que va a ser un problema. Yo creo que es una solución a corto plazo, pero un problema a medio plazo con toda la regulación de los alquileres. Pero bueno, no vamos a entrar en este tópico porque creo que mejor que no, mejor que no. Em, y otro tema también, o sea, con el tema de la bolsa, por ejemplo, ¿tú eres más partidaria de una inversión totalmente pasiva, lo típico, en fondos indexados y un dólar cost average todos los meses y olvidarte? ¿O eres más partidaria de pues, una gestión un poco más activa y de estar más entrando y saliendo? Yo personalmente soy de inversión pasiva totalmente porque además tenemos decenas de estudios que demuestran de que el entrar y salir a largo plazo no funciona porque nadie sabe, absolutamente nadie sabe lo que va a pasar dentro de 6 meses o mañana ni siquiera. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo enfocas tú? Mira, sí, yo soy totalmente de inversión pasiva. Pero me gustó, como te has dicho, o inversión un poco más activa, ¿no? Y esto que yo explico, que no existe una inversión un poco más activa, ¿no? Si es inversión activa, significa dedicar muchísimo tiempo a esto. ¿No? Que es una profesión, ¿no? Y tienes que estar realmente metido ahí y saber qué está pasando y estar al día a día y son muchas veces decisiones de unas horas, ¿no? Y que realmente tú estás compitiendo, ¿no? Con profesionales y equipos profesionales. Por eso sí, un poco más activo para una persona normal y corriente no funciona. Incluso, como dices, también estudios enseñan que inversión activa, incluso para profesionales les cuesta, ¿no? De realmente ganar de mercado, ¿no? Entonces, un poco más activo para una persona normal y corriente, no, solo pasivo. Ujú. Sí, porque además lo que dices, ¿no? De, eh, para poder invertir ni que sea en una sola empresa, pues deberías mirarte todas las P&Ls, todos los balances, entender el negocio de arriba abajo, y eso pues son decenas y decenas de horas y que ya hay profesionales que se dedican a esto, hay analistas, entonces, y para las personas como nosotros que no nos dedicamos a esto de forma profesional, hay a veces pues que tenemos que tener un voto de humildad de decir, oye, no voy a intentar creerme yo que puedo ganar a estas personas o llegar al mismo nivel de conocimiento simplemente porque no me dedico a esto. Entonces, yo también he cometido a veces errores, ¿no? De pensar que esto ya más hace años, pero bueno, de pensar que sí, y luego te das cuenta que sí que es verdad que a veces tienes más suerte para arriba o para abajo, lo que sea, pero al final, a largo plazo, como persona no profesional en esto, yo creo que la manera correcta es pasivo y olvidarte y realmente no dedicarte a mirar gráficos. Eso ya lo dejamos un poco más como si fuera ir al casino para los que no somos profesionales. Y Lena, y una pregunta también sobre un tema que me pica mucho la curiosidad y saber a ver qué opinas tú, porque es algo siempre que me gusta preguntarlo y la verdad siempre escucho puntos de vista diferentes, que es sobre el tema de las deudas, ya sea las deudas con el coche, las deudas de la tarjeta de crédito, los microcréditos. Dejemos un poco la parte de la hipoteca, que es la deuda más común, pero ¿cómo opinas tú el tema de tener deudas, que es algo que está totalmente arraigado en nuestra sociedad de consumo? Mm, Sí, yo realmente no aconsejo una deuda, ¿no? Para comprar cosas del día a día, ¿no? Yo recomiendo un ahorro,
Y sí, si necesitas nuevo teléfono, entonces tienes que ahorrar para nuevo teléfono, ¿no? Siempre tienes que tener un fondo de emergencia para comprar algo que te puede romper, ¿no? Una lavadora o una nevera. Am, Pagar los intereses alrededor de 20% no tiene sentido, ¿no? Que es más que nada por falta de disciplina que no hemos ahorrado. Por eso sí, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que se anuncian como algo bueno y ese es un error. Ujú. Y también para las personas que nos escuchan y que estén en esta situación, es importante que antes de empezar a invertir o a ahorrar ni siquiera, lo primero que hay que hacer es quitarse esas deudas de encima, porque si tú empiezas a pagar una deuda que lo que dices es que genera unos intereses del 20%, lo que estás haciendo es como obtener un retorno de esa inversión de un 20%. Entonces, págalo ya, cuanto antes mejor, porque eso al final es una bola de nieve que como no la ataques cuanto antes, se puede llegar a situaciones peligrosas. Ujú. Y, y- y también cuéntame un poco sobre tu punto de vista sobre la independencia financiera, que en términos marketingianos funciona muy bien y lo escuchamos por muchos sitios, pero hay gente que confunde, ¿no?, el tema de la independencia financiera y se cree que pues, la gente que llega a esto pues, se dedica a estar todo el día tumbado en una playa del Caribe. Y al menos yo personalmente, con todas las personas con las que he hablado, que tienen este perfil, no hay ni una sola persona que esté en una playa tumbado tomándose un cóctel, sino todo lo contrario, siguen trabajando normal y corriente. Entonces, cuéntanos qué es la independencia financiera y en qué consiste. Am, bueno, otra vez, yo creo que independencia financiera, si vamos a mirar qué nos dice el libro, ¿no?, de Psicología y Dinero, ¿no? Yo creo que Morgan Housel lo explica muy bien, ¿no? Él dice em, tener libertad de poder hacer que quieres hoy. ¿No? Que esto es realmente un estado, ¿no?, donde tú realmente puedes elegir qué estás haciendo hoy y no significa hacer nada, ¿no? Yo creo que para llegar a independencia financiera tienes que tener ingresos pasivos, pero estos ingresos pasivos realmente, yo creo que nunca son realmente pasivos. Significa que tú tienes algunos negocios y estos negocios que traen dinero, ¿no? Inversión inmobiliaria, y siempre yo explico, es un negocio, ¿no? Y tienes que saber llevar este negocio y puedes tener profesionales que te lo hacen, pero no puedes tú tener pisos y olvidar de ello, ¿no? Eso lleva trabajo y tiene que gustarte hacer este trabajo realmente. Si quieres vivir de los ingresos de la bolsa, tienes que acumular bastante riqueza, ¿no?, en las inversiones que vas a después a vender poco a poco, y todavía tienes que estar bastante activo en esto, ¿no? Y hacer muchos Excels y manejar tu dinero. Por eso yo creo que independencia financiera está muy relacionado con estar muy consciente de qué pasa con tu dinero, de crecer tu patrimonio y realmente eres un empresario, ¿no?, de tu vida. Qué buena, qué buena forma de acabar y realmente es lo que comentas, ¿no? Bueno, la libertad financiera básicamente es, bueno, hace unos episodios hablábamos con Carlos Galán que nos hablaba de independizarte de papá Estado, ¿no? De montártelo por tu lado y tener tus inversiones y que eso te genere para darte esa tranquilidad de que no dependes de tu trabajo para generar fuentes de ingresos. Eh, Lena, muchas gracias por haber compartido con toda nuestra comunidad tus experiencias y tus conocimientos y también por ayudar a que la educación financiera pues, sea un bien de primera necesidad. Y yo creo que también en especial en tu caso por ayudar a los jóvenes y a los niños para empezar desde muy pronto. Creo que es una labor importantísima lo que estás haciendo y que literalmente tal vez ellos no se den cuenta en este momento, pero que va a cambiar sus vidas futuras. Así que agradecerte y también, sobre todo, pues lo que comentas, ¿no? Pues poder transmitir a las personas, pues
el bienestar financiero y también darles ese punto, ¿no? de confianza, sobre todo a tus clientes que son mujeres que tal vez pues, no tienen esa confianza para el primer paso. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado hablar contigo, Alejandro. Y muchas gracias por tu trabajo. Tus podcasts yo creo que están ayudando a mucha gente. Muchas gracias. A ti. Bueno, a los que nos escucháis dejaremos en la descripción todos los datos de contacto de Elena, así como los links a sus páginas web, que os animo a todos a visitar y sin duda a las mujeres que nos escucháis a participar de sus charlas o de sus cursos. Nos vemos en el próximo episodio.